Es la ciudad más poblada de Galicia y a pesar de ello tiene muchas cuentas pendientes en lo ferroviario. Sin embargo, su futuro parece más que esperanzador y te cuento todo lo que está por venir, proyectos y mejoras. Con sus casi 300.000 habitantes, Vigo es por fuerza propia una de las ciudades más importantes de España y, por supuesto, de Galicia. Sin embargo, su especial ubicación en un rinconcito de la comunidad, casi junto a Portugal, parece haberle relegado históricamente de las inversiones necesarias y sus comunicaciones en tren con el resto del país han sido siempre muy mejorables. Pero este marco parece que cambiará radicalmente en los próximos años. Ahora Vigo parece entrar en una nueva era de mejoras, obras, proyectos y avances muy significativos para la ciudad, tanto en infraestructuras urbanas como en conexiones con el resto de Galicia y del país, y con el vecino del sur, pues Portugal también ha apostado fuerte por mejorar sus conexiones con Galicia a través de Vigo, lo cual supondrá un antes y un después para la ciudad de las bateas. Recientemente se anunciaba la licitación de la redacción del estudio informativo de la salida ferroviaria sur de Vigo, que convertirá a la estación de Urzaiz, la gran estación de la ciudad, en pasante para poder dar continuidad al eje atlántico de alta velocidad hacia Portugal, país que tiene pensado impulsar con fuerza en los próximos años su esperada línea de alta velocidad entre Lisboa y Oporto y llevarla también a la frontera con España, conectándose por el sur con Vigo. Dicho estudio informativo desarrollará alternativas para convertir la estación de Vigo-Urzaiz en pasante, como estaba previsto en el momento de su construcción, y permitir así la reordenación de los tráficos en el entorno de la ciudad, un estudio que abarcará desde la estación hasta su conexión con la línea convencional hacia Tui, desarrollándose en dos fases. En la primera se definirá y seleccionará la mejor solución tras un estudio geológico y geotécnico, ya que se prevé que la mayor parte del trazado discurra en túnel. La segunda se corresponderá con los trabajos de apoyo en la tramitación de los procedimientos de información pública, audiencia y evaluación ambiental. Esto supondrá una reordenación de los tráficos ferroviarios en el entorno de la ciudad para dar lugar a la unificación de los servicios de transporte de viajeros en la estación de Vigo-Urzaiz y mejorar así su intermodalidad. Aunque sin duda la mayor cuenta pendiente de Vigo son las mejoras de los servicios con el resto de ciudades gallegas, Madrid o Barcelona. La principal mejora pendiente es el cambio de ancho del trazado entre Vigo y Ourense, que quizás se acelere por nuevas normativas europeas, pero que desde luego está todavía muy lejos, como os conté recientemente en otro vídeo. Todo ello a la espera de la llegada de los tan ansiados y manidos trenes Abril de Talgo, que ayudarán a mejorar el servicio y recortar minutos en los viajes más largos y que utilicen vías de alta velocidad total o parcialmente, como los viajes con Madrid y extensibles en el futuro a Levante o Andalucía. Unos trenes aún en pruebas y que parece que se podrían dilatar otra vez más de lo esperado, pues todo hacía pensar que al fin llegarían en mayo, pero ahora no parece tan seguro y no es nada descartable que haya que esperar hasta verano. Otro de los puntos calientes de Vigo está en Ourense con la construcción de la variante de esta ciudad, que ayudará a recortar algunos minutos a los viajes con Madrid, aunque sobre todo en las posibilidades todavía lejanas de construir una nueva línea con la ciudad termal más directa que la actual, un proyecto a día de hoy con muchas interrogantes, y entre las propuestas la que más parece gustar es la del trazado de unos 88 kilómetros por Mondariz, que dejaría el viaje entre Vigo y Ourense en apenas 25 minutos. Dejando así Madrid a partir de entonces en poco más de 2 horas y media. Aunque todo apunta a que de llevarse a cabo una nueva conexión entre ambas ciudades, esta sería por Cercedo, en un trazado mucho menos recto, pero que igualmente ahorraría mucho tiempo respecto al actual, al ser más viable económicamente. Trazado de unos 114 kilómetros y que doblaría el tiempo hasta la hora, al añadir no solo un buen puñado de kilómetros respecto a la otra opción, sino además parada en Pontevedra, lo que hace también más viable dicho trazado al incluirse a esta ciudad en dichas mejoras, dejando entonces el viaje entre Vigo y Madrid en unas 3 horas. Otra noticia que ha llegado en las últimas semanas es la de la nueva ruta con Barcelona, que ha comenzado a usar la vía de alta velocidad entre León y Burgos, un cambio que supone una reducción de unos 44 minutos en el tiempo de viaje entre Galicia y Cataluña al utilizarse este trazado de altas prestaciones, un ahorro eso sí que de momento apenas notarán los usuarios de estos viajes,
porque las obras entre la estación de Aponte y Monforte obligan a realizar ese tramo de 46 kilómetros por autobús, absorbiendo la mayor parte de esa reducción durante los próximos 8 meses, que son los que durarán dichas obras. Este viaje antes circulaba por la línea de ancho ibérico entre León y Palencia, con parada en Sahagún, pero desde hace poco el itinerario del tren cambia desde León, en cuya estación pasa ya por el cambiador de ancho para utilizar así la línea de alta velocidad hasta Palencia y de ahí por el tramo inaugurado el pasado mes de julio hasta Burgos, Rosa Manzano, donde vuelve a la línea de ancho convencional, un cambio que permite elevar hasta los 250 km por hora su velocidad desde León a Burgos. Hay que recordar que el Alvia Vigo a Coruña Barcelona no solo es el tren que realiza el recorrido más largo de toda la red ferroviaria española, sino el único que permite viajar a todas las ciudades de la mitad norte de España al pasar por León, Palencia, Burgos, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Lleida, Tarragona y Barcelona, pero incluyendo también la posibilidad de conectarse mediante transbordo con Oviedo, Gijón, Santander, Bilbao, San Sebastián o Logroño, lo que le convierte en uno de los trenes más utilizados por su múltiple conectividad con ciudades que de otro modo quedarían aisladas unas de otras. Estos avances se unen al reciente anuncio de Renfe y Comboios de Portugal en mejorar sus servicios transfronterizos entre Vigo y Oporto, ofertándose ahora 12.600 plazas con precios desde los 5,25 euros. El llamado Tren Celta cuenta ahora con 4 trayectos diarios, 2 por sentido, con una promoción pensada para planificar viajes en esta ruta para las próximas semanas, incluyendo carnavales o la Semana Santa. Estos trenes tendrán salida de Vigo a las 8:58 de la mañana y a las 19:56, con llegada a Oporto a las 10:20 de la mañana y a las 21:18 horas respectivamente. Por su parte, el recorrido Oporto-Vigo sale de la ciudad portuguesa a las 8:13 de la mañana y a las 19:10 de la tarde, llegando a Vigo a las 11:35 del mediodía y a las 22:34 de la noche respectivamente. Con todo esto, Vigo está conectada en estos momentos con Madrid, con 5 trenes directos diarios por sentido, que en el mejor de los casos deja el viaje en 4 horas y 16 minutos. Respecto a Barcelona, la cosa es un poquito más complicada. Aparte de las posibles combinaciones de trenes pasando por Madrid, existe un tren entre comillas directo que, como hemos comentado recientemente, ha cambiado parte del trayecto, pero que sigue siendo un viaje extremadamente largo de casi 12 horas, por lo que la opción vía Madrid con transbordo en la capital de España supone la mejor opción todavía, quedándose en algo más de 8 horas en el mejor de los casos e incluyendo el transbordo. Otro detalle importante serán los avances en la estación de Urzaiz, que este año tiene previsto añadir la nueva estación de autobuses para completar el proyecto de transportes de mayor envergadura de la ciudad. Además, estos días se está hablando de la posibilidad de la construcción en el futuro de alguna línea de tranvía o metro ligero en la ciudad, si bien es una propuesta que estaría en unas fases todavía muy iniciales y muy lejos siquiera de llevarse a cabo a largo plazo. Estas inversiones y mejoras en Vigo se unen a las que ahora están en marcha en otras ciudades gallegas como La Coruña, Ourense, Lugo o Santiago de Compostela, de las que hablaremos muy pronto en otros vídeos del canal similares al de hoy y de las que estaremos muy atentos ante cualquier novedad junto a las hoy citadas. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.